Buenas noches con todos, buenas noches estimados. El día de hoy, como parte del curso especializado en delito de lavado de activos, tenemos el honor de presentarle a la doctora Ivonne Salcedo Pichen, quien es abogada por la Universidad César Vallejo. Asimismo, es parte del equipo especial de fiscales contra la corrupción del Ministerio Público, es ex asistente en función fiscal por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada del Callao, del equipo especial Cuellos Blancos. Y en el día de hoy nos va a hablar acerca del crimen organizado en casos de lavado de activos. Listo, doctora, le doy el pase. Muchas gracias. Bueno, en principio agradecer al portal jurídico del Diario del Abogado por la cordial invitación que me hizo a mi persona. Tengo conocimiento que hay varios autores que van a hablar sobre este tema. He visto que también hablar sobre extinción de dominio, sobre pues, las estructuras de lavado de activos. En este caso me ha tocado a mí hablar un poco sobre el lavado de activos desde el enfoque de crimen organizado, ¿sí? Entonces, no sé si tal vez me permiten compartir algunas láminas. Si me autorizan, por favor. A ver. ¿Se puede? Sí, ¿no? Sí, a ver, me confirma si logra compartir, por favor. A ver, un momento, por favor. Vamos a ver. ¿Me confirman, por favor, si lo pueden visualizar? Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Muy bien, listo. Perfecto. Empecemos entonces. ¿Por qué es tan relevante hablar justamente de lavado de activos y crimen organizado? Como tal, ambos procesos son autónomos, ¿sí? Eso es un punto muy importante que desde el inicio se tiene que tener presente. Crimen organizado como tal es un proceso autónomo como tal, complejo como tal, y el delito de lavado de activos propiamente es un proceso autónomo, ¿sí? Estamos hablando de dos delitos totalmente independientes. Antes de hablar de lavado propiamente en el marco tal vez de lo que es las agravantes, ¿sí? Es importante saber el concepto de crimen organizado. ¿Qué es el crimen organizado actualmente en el Perú? ¿Y por qué es tan relevante? Imagino que ustedes habrán visto la cantidad de modificaciones que el Parlamento ha sacado referente a organizaciones criminales, allanamientos, entre otros, ¿no? Y es por eso de que tenemos que hacer hincapié como forma de antecedentes para entender lo que es crimen organizado y a la vez qué relación tiene este justamente con lavado de activos, ¿sí? La forma de antecedentes de poder hablar pues de crimen organizado como tal, sabemos que es una estructura de tres personas a más, en la cual pues tienen como finalidad cometer hechos ilícitos, pero no de manera temporal, y es justamente, en la siguiente lámina, a ver, lo vemos, un tema de diferenciación, ¿no? Porque muchas veces podemos ver, tal vez en el caso de las tipificaciones que realiza el Ministerio Público, el representante, es que existe pues esa diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia esencial como primer punto de esta ponencia? ¿Cuál es la diferencia que existe entre organización criminal y banda criminal, ¿no? Entonces es importante tener claro este panorama y se los menciono de manera práctica y sencilla, tal vez para pasar al segundo punto. Y es que como ustedes pueden apreciar, sí, si bien es cierto, el Código Procesal lo regula al crimen como tal en el artículo 317 y a la banda criminal como 317b, estos se diferencian de manera práctica. El primero es que tanto en la banda se requiere de un mínimo de 2 a más. En el caso de crimen es de 3 a más. Pero la diferencia sustancial que se tiene justamente en estos delitos es que en el caso de organización criminal tiene un inicio que es permanente en el tiempo, ¿sí? Estamos en una brecha de tiempo que dura, pues, puede durar muchos años y hasta tiene una proyección a futuro. No solamente puede ser una organización que se dedique a delinquir dentro del territorio peruano, sino también trasciende de manera internacional.
A diferencia de lo que es banda criminal, y como también la jurisprudencia lo ha señalado, son delitos que se reúnen en cierta manera para cometer artesanalmente. ¿A qué nos referimos con aquellos delitos que se cometen artesanalmente? Llámese pues aquellos delitos que sean delitos de robo agravado, algunos delitos relacionados a pequeñas extorsiones, también aquellos delitos que se dediquen pues al hurto, hurto simple, hurto agravado, y entre otros. Esa es la fundamental diferencia que se tiene entre organización y banda criminal, ¿sí? Entonces tenemos que tener en claro de que a diferencia también de la banda criminal y crimen, es que generalmente pues la banda criminal está dedicada a cometer aquellos delitos que son relacionados a delitos comunes, delitos de sangre, a diferencia de lo que es la organización criminal. La organización criminal propiamente llegaría a ser una empresa que no solamente se dedica pues a aquellos delitos que tengan que ver con el hurto, con el perjuicio al patrimonio de la persona, sino que también trasciende aquellos delitos, por ejemplo, en el caso del tráfico ilícito de armas, el tráfico ilícito pues, de personas migrantes, corrupción de funcionarios y todo ello, ¿sí? Entonces, bien, teniendo ya noción de, nos referimos a organización criminal, es importante hablar de que organización criminal ha sido modificada en su momento. El año pasado pues, salió un decreto ley, que fue el 32108, ¿sí? De igual manera, haciendo un pequeño paréntesis, si es que para que se cree esa dinámica, si tienen tal vez alguna opinión sobre esta ley, sobre el transcurso de la ponencia, yo encantada de poder dialogar, de compartir opiniones. Ahora bien, volvamos al punto. Como les decía, esta ley como tal, sí, porque es un antecedente que se tiene y es importante saberlo. Se inició con una ley, la 32108. Me imagino que en su momento ustedes lo habrán escuchado porque fue una crítica que se hizo a esta ley porque se estaba pues procesando a las personas dentro del marco de una organización, es decir, que sean personas que tengan tres más integrantes, que tengan una estructura desarrollada, compleja y de mayor capacidad logística, pero que tengan que tener penas que sean en el mínimo legal de 6 años. Eso fue una burla total a todos los delitos que se investigan. ¿Por qué? Porque muchos han salido de la lista de delitos que tengan que ver exactamente pues, con organización criminal. Eso es como un antecedente. Y aparte se había agregado, tal vez ustedes se habrán escuchado, porque también fue debatido, la famosa cadena de valor. Esta cadena de valor básicamente era una ley con nombre propio. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Y es que justamente esta ley lo que estaba dirigido era para aquellos delitos específicos como tal. Podría ser tal vez la pornografía infantil, podría ser tal vez aquellos delitos de tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué? Porque recuérdese que en la cadena de valor lo que quiere decir es que va entrelazado en cada punto y cada punto tiene un beneficio, una ganancia. Es decir, a modo de ejemplo, aquella persona pues que fabrica tal vez coca, es decir, desde la persona que siembra la coca, paga, viene el microcomercializador, le paga para que siembre, recibe una ganancia. El microcomercializador recibe la coca, tiene que comprar implementos, va a otra persona, compra los implementos y también hay una ganancia, una ganancia. Posteriormente empieza con el tema de la distribución, también hay una ganancia. ¿Sí? Hasta que llega al consumidor que también paga para recibir ya sea pasta básica, cocaína, entre otras drogas sintéticas. Entonces, eso es lo que es una cadena de valor y que fue muy debatido. ¿Por qué fue debatido? Porque crimen organizado no solamente son aquellos que pues cometen tráfico ilícito de drogas, sino también hablamos de otros delitos que son mucho más complejos, como es el lavado de activos, como es el delito de cuellos blancos. Estamos hablando de crimen contra la administración pública, los famosos delitos de corrupción, ¿sí? Entonces, fue muy debatido. Solamente pasaron unos meses para que esta ley sea modificada y pues la actual ley es la 32138, que básicamente lo que hizo de manera estructural es cambiar el tipo penal del 317 y lo que ha consignado es que realizan crimen organizado aquellas pues, personas de 3 a más que también tengan una compleja estructura, que tengan una mayor capacidad logística, ¿sí? Que trabajen por un tiempo indefinido, porque eso es lo que dice diferencia la organización criminal, pero que, y lo que ha resaltado es, a modo de vista personal,
es sobrenombrar aquellos delitos que ya se entiende que forman parte, como el extorsión, el secuestro y sicariato. A consideración personal considero que eso sería como un populismo punitivo, porque pues recuérdese también que en su momento había muchas protestas por el tema de crimen organizado, por las matanzas, por las extorsiones que está azotando nuestro país. Pero de manera concreta, lo que hace esta ley es regularizar que van a cometer ilícitos, es decir, crimen organizado, aquellas personas, ¿sí?, que cometen una lista de delitos. Estos delitos ustedes los van a encontrar en la ley 377, que regula el crimen organizado, y el numeral 3. Hay una lista. Ahora se los voy a mencionar también, pero como tal, lo que refiere es que ahora la pena tenía que ser menor a 5 años, pero igual hay una discriminación que pues se marca a muchos delitos, muchos catálogos que refiere el Código Penal y que también perjudica actualmente a las investigaciones que lleva el Ministerio Público. ¿Sí? Muy bien. Para hablar antes de lavado de activos también pues es primordial saber, ¿no? Es decir, el Ministerio Público, también en el caso de defensas, no pueden permitir que a una persona se le investigue por crimen organizado con la agravante de lavado de activos si es que no cumplen los elementos de una organización criminal. Tiene que recordarse de que organización criminal como tal cumple parámetros. Dentro de estos parámetros, generalmente siempre han sido cinco, que lo han establecido también los acuerdos plenarios, pero con esta ley, que es la 32.138, se han establecido dos puntos adicionales, ¿sí? Dentro del primero, pues está el elemento personal que tiene la organización criminal, el elemento temporal, como les comentaba, el elemento temporal es directamente que no tiene que ser algo presente, sino que dure en el tiempo y que tenga una proyección a futuro. Eso es la esencia de la organización criminal. El elemento teológico, la finalidad que tiene la organización, la finalidad que tiene cierto grupo de personas, ya sea dirigido pues por una sola persona, por dos dirigentes, sea a nivel nacional, transnacional, que tenga proyección en el futuro, la finalidad de cometer hechos ilícitos como tal, ¿no? También de otro lado también tenemos el elemento funcional. Es decir, que organización criminal no solamente quiere decir aquel, pues aquella persona que por tener nombre, que por tener fama, decir, ah, sí, yo pertenezco a la organización criminal de Pepito, ah, sí, yo pertenezco a la organización criminal de los Yasura, por ejemplo, ¿no? Que era en China pues una manta muy conocida porque era ex ninjas que se dedicaban pues a cuidar o asesinar personas, era una organización criminal en esos tiempos. Lo que se requiere es que tengan una función. Como le decía, lo que se requiere es que tenga una función. El que pertenece a una organización tiene que ser aquella persona que contribuye, que es integrante. Entonces, justamente es lo que tú vienes a aportar a la organización criminal. Si se demuestra dentro de la investigación que la persona tenía un elemento, una distribución como tal, es decir, pues pongamos en el ejemplo de aquellas personas que se dediquen pues a robar bancos, que sean expertos a robar bancos. Uno se dedica directamente, uno es sicario, uno se dedica a matar, a interferir, y de otro lado pues puede tener uno que sea experto en pues robar cajas de banco, las cajas de seguridad, ¿no? Es decir, que tiene que tener una expertise para realizar ese acto. Otro agente que se realiza a promover, a dar el dinero como tal para que esta banda pues tenga los implementos, tenga las armas, tenga las camionetas para delinquir y entre otros. El elemento estructural. El elemento estructural, como tal, tiene 5 tipologías, ¿sí? En su momento, la Unidad de Investigación de las Naciones Unidas estableció ya las 5 tipologías, son 5 como tal. Pero actualmente vivimos en una creciente de que ya no solamente estamos ante una organización criminal que tenía la tipología 1. La tipología 1 era más conocida pues como aquel dirigente o, por ejemplo, la Gran Familia o, por ejemplo, la película del Padrino, ¿no? Que solamente estaba dirigido por uno y tenía en la forma pues vertical, tenía sus dirigentes, tenía las personas encargadas como tal. Eso es como tal la estructura que tiene la organización criminal. Pero aparte, con esta ley que les comentaba, lo que hablaba también es de una compleja estructura desarrollada. Es decir, que no solamente se requiere una organización que cumpla con el parámetro de decir, ah, es compleja, no. Da un plus, compleja estructura desarrollada.
O sea, no estamos hablando de cualquier organización criminal. Pero también se refiere como otro punto la mayor capacidad operativa. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos directamente en una empresa criminal que tiene como una empresa lícita, es decir, que tiene personal, que tiene gente que es contable, que le ve el dinero, que tiene gente relacionado al área legal, porque eso es lo que es una organización. Una organización criminal es una empresa ilícita que también sabe qué delitos cometer, hasta qué grado cometer, si podría tener atenuantes, otra vez podría postular a ser colaborador. Para todo eso, también una organización criminal también se prepara. El aspecto contable, ¿cómo es que justamente entra a tallar acá? Es que si uno tiene la finalidad, por ejemplo, de robar bancos, su finalidad es invertir ese dinero, ¿cierto? Cambiarlo de lo ilícito a lo lícito, de convertir ese dinero maculado, robado, pasarlo a algo que sea netamente tuyo, que tenga la apariencia de la licitud. Porque la finalidad que tiene alguien de robar no es robar para esconder el dinero, ¿no? O sea, uno tiene dinero para disfrutarlo, para tal vez malgastarlo, pero esa es la finalidad, es justamente la palabra de lavar, ¿no? La famosa palabra de lavar dinero. Y justamente para eso son las organizaciones que se preparan y tienen también, así como las empresas formales contratan a los contadores, también las empresas ilícitas también se asesoran y también tienen contadores que le dicen, oye, invierta acá, compra acá o haz esto para que tu dinero se pueda camuflar como tal y pueda ser reutilizado, invertido para que tú lo puedas gozar lícitamente en el tiempo. ¿Ok? Entonces, sigamos, solamente a modo de comentario justo lo que le mencionaba de esta ley, aquellos delitos comprendidos, ¿no? Que estaban dentro de la ley 32.138 pueden formar parte de organizaciones criminales, aquellos que se dediquen pues al homicidio calificado, el secuestro, la trata de personas, los delitos ambientales, pornografía infantil, tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos, que es nuestro punto de investigación para el día de hoy. Y justamente vamos a hablar de crimen organizado siempre y cuando esté tipificado dentro de los 6 primeros numerales que establece el decreto legislativo 1106, que es el que regula la ley de lavado de activos. ¿Sí? Muy bien. Acá había justamente, bueno, un tema de disputa también, es que dentro de los delitos que encalzan por relación criminal no están los delitos contra la administración pública. La mayoría ha sido discriminado. O sea, la pregunta era, ¿son delitos comprendidos, sí o no? La respuesta actual es que no. Y justamente son estos delitos de cuello blancos los que tienen también como finalidad, pues, que el dinero ilícito que han tenido, ya sea por una obra, por una licitación, es que pase de una manera ilícita a una manera lícita, ¿no? Convertir ese dinero, lavarlo, modificarlo. Y es por eso que justamente, pues, dentro de estas 3 etapas, que es la colocación, la intercalación, realizan toda esta función y, oh sorpresa, para esta ley ha sido alejado, ¿no? Y es justamente lo que vamos a entrar a tallar, porque directamente los delitos de crimen organizado mayormente se ven los delitos contra la administración pública. Y los delitos, por ejemplo, en el delito 384, que es la colusión, recuérdese que tiene 2 párrafos, el primero que es el simple y el segundo que es el agravado. En el caso del simple, por ejemplo, ha sido eliminado. El peculado de uso está discriminado. El cohecho también está discriminado. Es decir, que no puede haber organizaciones criminales que se dediquen a realizar peculado de uso, la colusión simple, delitos de cohecho, porque automáticamente ya no estaríamos dentro del marco de una organización criminal, sino que estaríamos directamente en delitos que se pueden procesar como cualquier persona, es decir, no tendría penas mayores, tendría netamente penas menores y en este caso lo procesarían como una persona individual, ya no formaría parte de una organización criminal, ¿sí? Muy bien. Pues entrando a tallar al delito de lavado de activos como tal. Yo estoy segura que ya en sus clases anteriores pues ya le han mencionado sobre las 3 etapas que tiene justamente el lavado de activos, ¿no? Cómo se inicia el segundo y el tercero, pero también vamos a hablar de manera breve pues algunos aspectos de las conductas típicas que se tiene pues en el caso de lavado de activos.
Y justamente es eso, ¿sí? Ustedes van a poder apreciar, según la ley, o si tal vez si lo tienen a la mano, que sería estupendo, es que justamente se establece en el artículo 1 los actos de conversión y transferencia. Estos actos son conductas iniciales de consumación instantánea. ¿Por qué? Porque una vez que se tiene ese dinero ilícito, claro, algunas personas lo guardan, pero no por mucho tiempo, porque saben que en algún momento van a ser investigados. Y recuérdese, pues, cuando son más aún casos emblemáticos, lo que se hacen, pues, las medidas de allanamiento, ¿cierto? Entonces, y si tienen el dinero guardado, lo que hacen es saber pasarlo a otra persona que lo guarde de manera física, porque también debe entenderse de que dinero mal habido nunca va por cuentas bancarias. Y en pocos casos, si lo hay, es cuando ya pasas una segunda etapa, que es la camuflación, que es el ocultamiento. Entonces, estos dineros de conversión y transferencia vienen a ser como tal conductas que son de consumación instantánea, ¿sí? El segundo punto, que es el artículo 2, que es los actos de ocultamiento y tenencia, que son actividades finales de consumación permanente. El ocultamiento, porque como les mencionaba, vienen a ser pues aquel dinero que ha sido pues camuflado, la tenencia que se pueda tener y este va a ser en el rango de tiempo que va a tener el dinero, ¿sí? Cuando ya tienes, por ejemplo, pues una construcción, un casino, una casa, un carro. Y de otro lado, pues también se habla sobre los actos de transporte y traslado que también son una consumación permanente y está regulada en el artículo 3 como tal, ¿no? ¿Por qué permanente? ¿Por qué nos referimos que los actos de transporte y traslado son permanentes? Por la sencilla razón de que va a ser permanente durante el tiempo que se transporta el dinero de un lugar a otro. Hay momentos que en el caso del transporte que se da no solamente es a nivel nacional, sino cruzan fronteras. Entonces es por eso que se le dice que es momentos instantáneos, perdón, momentos que son de actividades permanentes, hasta el tiempo que dure el tema del traslado. ¿Sí? Ahora bien, dentro de las conductas típicas que también tiene el delito de lavado de activos son varios. Dentro de ellos pues tenemos la conversión, que en este caso serían los famosos pitufeos, ¿no? El tema de la transferencia, el ocultamiento y la tenencia. Y justamente en esta parte es importante recalcar de que pues lo que se habla es también de específicos verbos típicos, que en realidad son 7, que llegan a ser el adquirir, el utilizar, poseer, guardar, administrar, custodiar, recibir y ocultar, ¿no? Y el legislador lo que ha hecho es para asegurar, para reprimir, lo que hace es reprimir la conducta de aquel integrante de organización o aquella persona que se dedica a lavar dinero, es reducirle la posibilidad que pueda utilizar el dinero mal habido, ¿no? Y reducirle esa posibilidad de poder gestionar alguna actividad para que ese dinero sea lavado. Y justamente también lo que fue agregado fue el transporte y traslado, ¿no? Entonces aquella persona dice, ya, perfecto, yo tengo el dinero, yo lo quiero ya sea pues en un tema de títulos valores o como tal dinero en físico. O sea, ni el que transporta se salva, ni el que se transporta o que solamente se le pague, no sé, por la misión de trasladar, claro, está en un proceso se tendría que ver su inocencia o no, pero por el inicio como tal está tipificado, o sea, sí sería procesado penalmente. Muy bien. Ahora bien, dentro de estas conductas, ¿sí? La pregunta que ahora nos haríamos para entrar a tallar justamente a lo que es los delitos de lavado de activos en crimen organizado. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué es importante? Porque yo les invito a leer conjuntamente conmigo, y es que en el caso del delito de lavado de activos que está regulado en el decreto legislativo 1106, establece en sus circunstancias agravantes en el numeral 4 lo siguiente. Si ustedes pueden apreciar, dice que la pena será privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años eh, cuando, uno, el agente utilice o sirva de conducción de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. En este aspecto es importante recalcar que el delito de lavado de activos lo puede cometer cualquier funcionario. Cualquier persona lo puede cometer. Una regla que siempre me ha quedado claro en el caso de diferenciar aquellos delitos comunes con aquellos especiales es que ustedes van a poder encontrar en toda la lista, en más de los 400 artículos que hay del Código Penal que regula los ilícitos, los delitos comunes van a ser todos los que mencionen con el nombre de
él, el que mata, el que roba, el que viola, el que secuestra. Cuando hablamos de delitos especiales, como con su conjugación como tal, en todo el Código Penal, siempre ustedes van a encontrar las primeras palabras es el funcionario público, el servidor público. Esa es la diferenciación neta para saber cuándo estamos en un proceso como tal, un proceso común y otro proceso especial, ¿no? Los famosos delitos de infracción de deber, que lo realizan netamente funcionarios y servidores públicos. Pero en este caso, como ustedes pueden ver, el delito como tal de lavado de activos lo puede cometer cualquier persona, desde el que tiene recurso mínimo, como aquel que gana, pues, ser un congresista, ser un ministro, porque cualquier persona puede cometer este ilícito, ¿no? Pero ahora bien, justamente es que dentro de esta agravante, en el punto número 2, y que es justamente el que nos ha llamado el día de hoy, es el agente que comete el delito en calidad integrante de una organización criminal. Esto está como una circunstancia agravante dentro del lavado de activos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos al artículo 317 del Código Penal, y también los invito por favor que lo puedan apreciar en la pantalla, establece dos puntos, ¿no? El primero, como ya les comenté, dice el que organice, constituye, integre una organización criminal, tendrá la pena de 8, no mayor de 8 ni mayor de 15 años. Pero asimismo, ¿no? Se refiere que se considera organización criminal a todo grupo de compleja estructura desarrollada que tenga una mayor capacidad compuesta por tres o más personas de carácter permanente indefinido en el tiempo. Entonces, van a haber ocasiones, ¿sí?, que un grupo de personas se dedique como organización criminal a realizar hechos ilícitos propios del lavado de activos. Ya sea en cualquiera de estos verbos que le he mencionado, ¿no? En el tema de adquirir, utilizar, de la conversión, de ser los famosos pitufeos, ¿no? Las empresas offshore. Entonces, se dedican directamente a lavar activos como tal. Si la persona fuese una o dos, podríamos aplicar, ¿sí? Podríamos aplicar lo que es el delito de lavado de activos, podrías aplicar acá, como una simple. Agravante cuando tal vez, pues supongamos que ciertas personas, ya tres, cuatro, supongámosles, pues un funcionario pues apoya esta actividad. ¿Cuándo cambia la situación? Cuando tú, propio de esta actividad ilícita, pues estás dentro del marco de una organización criminal. Ya les comenté que para ser integrante como tal tienes que ser permanente en el tiempo, tienes que tener pues una distribución, una función. No solamente señalar, ah, es integrante, porque los vieron juntos, porque cuando hicieron el allanamiento los vieron juntos, porque tal vez un día estaban consumiendo drogas juntos. No, la organización criminal se tiene que demostrar. Ya les mencioné al inicio justamente y les reitero de que se tiene que demostrar esas cinco estructuras que son la estructura teológica, la estructural, la temporal, la personal, de mayor capacidad logística. Entonces todo eso se tiene que demostrar. Ahora bien, ¿y qué pasaría pues con aquellas personas que, por ejemplo, realizan una investigación por el delito de colusión agravada, que encalza justamente una acción criminal? Porque recuerden, se les comenté que colusión simple actualmente no va. No es procedente para una acción criminal, pero sí es colusión agravada. ¿Sí? En los delitos de colusión agravada, ¿qué se castiga? ¿Qué se procesa? La colusión, a modo de ejemplo, para que se pueda entender, y justamente lo que se trata de esto es de ver casos prácticos y dinámicos, es que en la colusión pues es el acuerdo que se da entre las partes para poder defraudar al Estado en obras, licitaciones, servicios. ¿Sí? Entonces, iniciamos una investigación por colusión en el marco de organización criminal, porque resulta que, supongamos, pues dentro de un ministerio se colude, puede ser el del potencial humano, el de administración como funcionario, el que firma, o en la municipalidad, por ejemplo, ¿no? El alcalde, el que firma también, sabía de la licitación, estaba coordinando justamente pues, con su compadre, ¿no? Que justo tenía una empresa de constructor y quiso construir el colegio de la municipalidad, de la licitación pública. Y le favorece con la finalidad que pueda pues repartirse el dinero. Entonces, ¿qué es la finalidad de este delito? Uno va investigando por el delito de colusión
Y en el transcurso del tiempo, como una matriz, supongamos de que este ilícito de esta construcción de este colegio, vamos a este ejemplo, se inició en el año 2020. Perfecto, ya yo tengo la ganancia, ya está, el Estado desembolsó el dinero para la adjudicación, yo ya tengo mi porcentaje, ¿qué hago con el dinero? Lo que puedo hacer con el dinero, pues en su momento, pues, nadie me va a investigar, ¿no? Me compro mi carro, me compro mi camioneta, hago un pequeño negocio, un bar, pongo, no sé, un restaurante de comidas. Entonces, con el paso de los años, si la finalidad que era el 2020, obtener el dinero ilícito por colusión, pasados 2 años, tú ya tenías de un momento a otro, supongamos tu restaurante. Y ese restaurante pues no tiene ni una actividad. O sea, tú registras ante SUNAT que ganas 10.000 soles mensuales y solamente al mes te visitan 3 personas a consumir. Y justamente es cuando inicia el Ministerio Público una investigación por colusión, porque es el delito inicial, ¿sí? Si me siguen, es el delito inicial. Y en el transcurso de los meses te das cuenta y el Ministerio Público se da cuenta de que hay un desbalance. Oye, ¿qué pasó acá? Tú, el Ministerio Público tiene el indicio, el pensamiento y dice, perfecto, la persona ha recibido dinero ilícito, ¿cómo lo compré? ¿Cómo es que el Ministerio Público se inició investigando por colusión, pasa el delito de lavado? ¿Cuál es la unión? ¿Cuál es esa unión que se realizó para investigar por otro delito? Como también lo regula, ¿sí? El decreto legislativo 1106 establece el marco de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta unidad de inteligencia financiera que está unida a la SBS, pues fue de gran ayuda y dio sus primeros pasos en el año 2010. Posteriormente se unió a la SBS formalmente para el año 2007. ¿Qué es lo que pasa? Y la propia ley y la propia normativa lo regula. Y es que es la UIF los encargados que ante la solicitud del Ministerio Público puedan mostrar, puedan indagar, desarrollar ciertos indicios de un desbalance patrimonial de los investigados. Y es justamente, como les comentaba, ¿no? el tema del inicio de delito de colusión. Perfecto, el Ministerio Público tiene sospechas, tiene de que ese dinero mal habido, entonces, ¿qué hace? Pide apoyo a la UIF, que son personas encargadas, y lo que van a hacer es pues realizar pues tanto lo que pueden ser notas de inteligencia, reportes, informes reservados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con esta información, la idea que tenía el Ministerio Público de que ese local, este restaurante, como es que antes una, cuando tú pides tu información, percibe como 10.000 soles y resulta que pues de un seguimiento tú solamente ves que tiene tres entradas al restaurante. Y ahí sale la respuesta, ¿no? Que esta persona, pues propio de esa colusión, de ese dinero mal habido, de la adjudicación que robó el Estado, ese dinero lo utilizó para realizar un tema de un restaurante. Perfecto, y así lavaba dinero, así él no vendía nada, pero tenía su dinero ilícito que ingresaba de las supuestas ventas de comida. Entonces la UIF lo que hace es reportar esta información y lo que hace el Ministerio Público con otros indicios, con otros elementos que recaban durante la investigación, investiga a la persona dentro del marco de una relación criminal por integrar colusión, pero asimismo también el delito separado autónomo, que es el delito de lavado de activos. Es decir, que inicias una investigación, pero en el transcurso del tiempo te das cuenta de que esta persona pues también cometió el lavado de activos. Y en la mayoría de organizaciones criminales es esto lo que pasa, ¿no? Se investiga por un delito inicial, un delito A, pero en el transcurso de la investigación te das cuenta de que se cometió el delito B, que es el delito de lavado de activos. Entonces, ese es el marco como es que se da el tema de lavado de activos. Ahora, es muy importante saber que la mayoría del Ministerio Público, nosotros como representantes del titular de la acción penal, lo que hacemos es justamente indagar, averiguar para el esclarecimiento de los hechos de materia de investigación. Pero esto no se puede dar solo. También, como les comentaba, puede ser que tal vez, imagínense, estén realizando pues delitos que tengan que ver con el tráfico ilícito de drogas, ¿no? En este supuesto, pues, y es el más cotidiano, es aquellas personas que ustedes pueden ver que de un momento a otro, pues, construyen un hotel gigantesco con todos los lujos.
Y a veces, pues, en el mayor de los ejemplos, si tienen 100 habitaciones, solamente tal vez pues entrarán algo de 5 o 6 veces nada más. Pero no hay luego un sustento por el cual tú puedas tener tantos ingresos. Y es justamente es que dentro del lavado de activos es ese dinero mal habido que tratan de camuflarlo, ¿no? Y así como el caso de tanto del tráfico y de drogas, pueden haber muchos más. Pero lo que resulta producente para justamente indagar este tema es que el Ministerio Público, si tiene los indicios suficientes, puede investigar directamente una acción criminal por lavado de activos. Si tú reflejas directamente que pues has encontrado que un momento u otro tenía carro, tenía casa, tenía restaurante, tenía pues un club, todo ello se da inicio. Pero también, como les comentaba, tú puedes iniciar por un delito y en el transcurso de la investigación iniciar por otro. El tema ahora es cómo es que tú, cómo es que nosotros, cómo es que la persona pues puede ver la pena concreta, cómo es que cuando tú llegas justamente a una finalización de la etapa de investigación preparatoria y ya quieres acusar, ¿cómo tipificas estos delitos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se subsume? ¿No se subsume? ¿Qué es lo que sucede? Y estimados participantes, colegas, ya tal vez para dar punto y finalizar a esta ponencia, es muy importante saber de que lo que sucede acá es que, como les comenté al inicio, son delitos totalmente autónomos. Entonces, como son delitos autónomos, lo que sucede en este caso es que se va a dar el famoso concurso real. ¿Por qué el concurso real? Porque lo que se ve, como son delitos autónomos, uno lo que tiene que hacer, o representante del Ministerio Público, siempre va a evaluar su caso. Y eso lo digo con la finalidad de que no es que siempre pueda suceder lo que uno mencione, porque esto va a depender de la tipificación específica que tu Ministerio Público le vayas a dar a tu caso. Y para eso también va a depender la defensa legal, cómo es que lo va a trabajar. Porque si esa tipificación, si es que lo vas a subsumir o si lo pones como delito independiente, es decir, pones tu delito A, que es organización criminal, y si no se demuestra, supongamos, la organización criminal por colusión, te quedas con el delito B, que es lavado de activos. ¿Y cómo la persona puede poder pues acreditar ya cerca a una etapa de juzgamiento, ya cerca a una etapa de acusación, que esa persona finalmente cometió lavado de activos? Y es que en el plano procesal es muy importante de que se puedan realizar una pericia muy fundamental, o bueno, dos pericias. La primera es la pericia contable y la segunda es la pericia financiera. Bajo esos supuestos, claro está que previamente, lo que tiene que hacer el titular de la acción penal es pedir respectivamente el levantamiento del secreto bancario, bursátil, ¿no? Y dependiendo ya de esa información como tal, uno puede seguir con una pericia. Claro está que pues la defensa, los litigantes, pues la parte contraria también puede hacer su pericia de parte, también lo puede hacer. Y justamente cuando ya se tiene ambas pericias de acerca finales, cuando se va a llegar a juicio y van a poder debatir qué pericia es la que verdaderamente acierta con los hechos de investigación, qué es lo que ha sucedido realmente. Entonces, justamente, claro está que siempre en caso de lavado de activos, y eso es algo que nunca se les debe olvidar, estimados colegas, es que siempre tienes que tener una pericia contable financiera, porque eso va a ser una prueba fundamental ya en juicio oral. Y como les comentaba también, es muy importante los informes. El Ministerio Público trabaja de la mano con el apoyo de la UIF, el saber pues qué desbalance hay y más que todo ver pues aquellas transacciones, porque son de maneras específicas, ¿no? Te informan si Pedrito le depositó a Juan, si Pedrito tal vez le depositó a María. Un caso que seguro que ustedes lo van a recordar y ha pasado hace poco, es el famoso monstruo, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando hubo el allanamiento, habían allanado, incautado y habían detenido a su expareja, a su mamá, a su cajera, creo que tenía como unas dos compañeras sentimentales más. Entonces, ¿cómo es que llegan a eso? ¿Cómo es que se va? Es más, recuerdo yo que en televisión fue de conocimiento público, sacaron hasta en los reportajes, salió cómo era el fluido del dinero, cómo es que iba y cómo va, cómo sabía el Ministerio Público, cómo sabía la policía de que este famoso criminal pues recibía dinero.
desde Paraguay, desde Bolivia, cómo es que hacían este apoyo. Y es que justamente, y ahí refiere el apoyo de las entidades bancarias dentro del secreto, el levantamiento del secreto bancario, bursátil, y justamente y ahí la respuesta, ¿no? Es que se requiere de estos mecanismos para poder esclarecer los hechos, para poder saber si realmente una persona comete lavado de activos. Solamente así y solo así se va a poder llegar al punto final. Claro está, como les mencionaba, de que como son delitos autónomos, puede ser que al final, por ejemplo, no se llegue a encontrar organización criminal, pero como yo estoy segura que ustedes muy bien saben, no es necesario que el delito inicial fuente pues se encuentre, se establezca para procesar por lavado de activos, por lo propio que también es autónomo. Entonces, eso es lo que debe primordiar siempre en los casos de crimen organizado por lavado de activos. Y haciendo un recuento como tal, ya para dar punto final, es que se requiere de puntos iniciales. Como tal, como les comentaba, es si encaja directamente a una organización criminal, es decir, que uno tiene que ver el tema de la estructura, como tal, qué tipo de estructura, como les comentaba, son 5 las estructuras. También lo que tiene que ver es pues de manera concreta es la distribución, la participación que tenía el integrante. Porque no solamente, como les mencioné, es decir, soy integrante de la organización, sino demostrarlo, que el Ministerio Público demuestre cuál era su contribución hacia una acción criminal. Luego, muy importante, las pericias que les comenté, la pericia contable financiera, y pues en base a ello, uno como tal se va a poder saber la realidad de los hechos. Y finalmente, como les mencionaba, pues el tema del concurso real. Y ya para terminar, pero esto es algo solamente a modo de comentario, de una forma académica, porque no está legislado, a diferencia del concurso real que está regulado en el artículo 50, el famoso concurso medial, que algunos autores lo han puesto también en el caso del lavado de activos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el delito, en el caso del concurso medial, es el instrumento de un delito A para llegar al delito B. Es decir, yo quiero robar, mi finalidad es tener el iPhone de la persona, su iPhone 16, pero para robarlo porque sé que esta persona es mucho más grande que yo, es musculoso, no, yo que soy una persona delgada, flaca, que solamente tengo una navaja, no voy a poder acceder. Entonces, lo que yo tengo que hacer es matarlo para acceder al celular. Es decir, cometes un delito con la finalidad de obtener un segundo. Sí, es en el caso igual de lavado, en el caso de colusión. Si mi finalidad es tener delito propio del delito de colusión, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? Tener dinero, obtener dinero, pero ese dinero es mal habido. Por tanto, ¿cuál es el segundo delito? Cometer lavado de activos, porque en el lavado de activos vas a tener pues que adquirir bienes, camuflarlos, moldearlos, invertirlos. Entonces, esa es una postura española. Sí, claro, esta es una postura española de este concurso medial que también, pues, de la teoría a la práctica, muchas pocas veces se han dado, pero es importante plantearlo, ¿no? Que también quede esa interrogante de que, oye, y si no es concurso real y es concurso medial, no está regulado, claro está, pero pues en el caso de debate también se podría surgir. Entonces, estimados colegas, espero que esta clase haya sido de lo más dinámica, que haya pues absorbido algunas dudas que pues se pueda tener referente al caso de organización criminal aunado al delito de lavado de activos. Gracias nuevamente por la invitación al portal jurídico del abogado y les agradezco por la invitación. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia sustancial entre la antigua ley de crimen organizado y la actual? Ya, perfecto, muy bien. La diferencia, como lo señalé al inicio, y esto es muy básico, es que lo que mencionaba la ley 32.108 hablaba de delitos que en su pena inferior, es decir, para calificar como crimen organizado tenían que ser delitos que tengan la pena inferior 6 años. Muchos delitos quedan en el aire, muchos. Y lo segundo es que mencionaba una famosa cadena de valor. La cadena de valor quiere decir que el crimen organizado solamente está dirigido para obtener dinero y no solamente eso, sino que cada gestión que tú hagas, tú tienes que recibir de por sí un beneficio.
el ejemplo más claro es el delito de tráfico ilícito de drogas. Es decir, como les mencionaba, este delito, perdón, esta ley era nombre propio. ¿Por qué? Porque quedaban en el aire delitos de cuellos blancos. Porque no solamente el crimen organizado es para obtener dinero, sino crimen organizado es para tener tal vez un estatus, para tener poder. Y eso es algo que la jurisprudencia ya ha quedado remarcado, que en el caso de organizaciones no solamente es tener ganancias, sino tener estatus, tener poder, permanecer en el poder. ¿No? Por ejemplo, aquella organización que se dedicaba, pues no sé, a copar entidades del Estado, pero no con la finalidad. ¿Qué puede hacer un ministro que ya gana 30.000? ¿Qué puede hacer un congresista que ya gana 30.000? ¿Por qué querer más dinero? No, lo que ellos quieren es permanecer en el cargo, tener poder. Y la diferencia con la última ley es que ya no son 6 años en su pena mínima, sino que te piden 5. Y eliminaron la cadena de valor, porque se dieron cuenta de que era una discriminación absurda de varios delitos. Esas son, en síntesis, las dos diferencias sustanciales de esa ley. Listo, doctora, muchísimas gracias. Doctora, agradecerle en nombre del portal jurídico del Diario del Abogado por su disertación muy clara, muy precisa. Esperamos poder contar con su participación en una siguiente oportunidad, doctora. Muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes, de verdad les agradezco mucho. Que tenga muy buenas noches, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches con todos los asistentes. Nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias.